y hoy es miércoles de cápsulas de ciudadanía. La semana pasada habíamos invitado a Juan Luis Sosa, abogado, investigador, miembro del Movimiento por la Democracia, para hablar de la convivencia, de cómo ponernos de acuerdo a pesar de pensar distinto, y terminamos hablando de la tolerancia, así que quedaba pendiente entonces plantear para esta semana la tolerancia y hablar entonces de convivencia. Así que Juan Luis Sosa está nuevamente con nosotros. Juan Luis, es un gusto conversar contigo nuevamente. Bienvenido, Juan Luis. ¿Cómo hablar de tolerancia sin decir me lo tengo que calar? Es que me encantó la respuesta. No te tolera, no se cala esa. Creo que Juan Luis no toleraba esa situación. Vamos a ir haciendo publicidad mientras retomamos la llamada con Juan Luis Sosa, abogado e investigador social del Movimiento por la Democracia. Les hablamos entonces de la Clínica Veterinaria Huellas, atendida por sus fundadores desde 1989. Su mascota tiene los ojos rojos, secreción, lagañas, amanece con los ojos pegados o trata de limpiarse con las patas. Estos pueden ser signos de alguna enfermedad ocular que, de no ser tratada a tiempo, podría llevarle inclusive a perder la visión. En Huellas podemos atender a su mascota si tiene alguna de estas molestias, darle diagnóstico y tratamiento eficaz para corregir su condición. Comuníquese al 0424-123-1441. Los esperamos en nuestra única sede en La Castellana. Síguenos en Instagram, @huellasveterinaria. Te hacemos feliz a través de la salud de tu mascota. Zona Éxitos. En primera fila. Y como decía Lila, hablábamos la semana pasada de convivencia, surgió el término tolerancia y yo le preguntaba a Juan Luis Sosa, ¿cómo decir tolerancia sin decir me lo tengo que calar? Bienvenido, Juan Luis. Bienvenido. Buen día Adriana, buen día a todo el grupo que nos acompaña hoy. Fíjate Adriana, yo te comenzaba a responder la semana pasada, te decía que nosotros creemos que hay que resignificar el concepto de tolerancia, porque efectivamente ser tolerante no significa aguantar, ser tolerante no significa en perfecto francés ser ¿no? Sino ser tolerante significa un método para escuchar al otro, para ponerse, diferenciar los intereses de la persona del otro y reconocer que allí tenemos que no solamente escucharnos nosotros mismos, sino escuchar las distintas posturas. Tenemos que aprender a escuchar con quien piensa distinto, porque ese es el primer paso para poder ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, la tolerancia debe ir acompañada de una ciudadanía crítica. Es decir, una ciudadanía, que para que haya ciudadanía tienen que haber al menos 3 elementos, que es fácilmente, primero tienen que haber personas, segundo tiene que haber un Estado o una comunidad política, y tercero tiene que haber un conjunto de derechos y obligaciones reconocidas por ese Estado. Yo creo que gran parte de las cosas que nos están pasando hoy tiene que ver con la ausencia del ejercicio de la ciudadanía. Es decir, el Estado ha sustituido el accionar de los ciudadanos y no hay responsabilidad de ningún tipo. Por ejemplo, no hay responsabilidad si los venezolanos empezáramos a dejar de apoyar a los políticos y a los partidos políticos que encarnan tragedias de corrupción, ¿no? Y sobre todo en las magnitudes que se han manifestado en Venezuela, independientemente del color político, en ese momento la corrupción empieza a tener responsabilidad política, ¿no? Nosotros tenemos que desde la ciudadanía, no solamente preocuparnos, sino ocuparnos, es decir, no solamente participar en la solución del problema, ¿no? Y entonces se complementa lo que es la tolerancia con la ciudadanía, y eso hace pues un ciudadano mucho más participativo. Claro, pero cuando ese ciudadano se siente que quizás no tiene respuesta de sus autoridades, se siente solo o abandonado, o que quizás esa estructura está de espaldas a él, quizás siente que no vale la pena, que no tiene un papel que jugar. A título individual, ¿qué cosas sí pueden ir reconstruyéndose? Fíjate, ese es otro tema. En Venezuela evidentemente estamos todavía dentro de un proceso de agudización política donde afortunadamente no llegamos a niveles de discursos de odio que nos llevaran o que nos pudieron haber llevado a escenarios que ya se han dado en la historia de la humanidad lamentables, pero tuvimos altos niveles de intolerancia y tuvimos una crisis política de enfrentamiento donde uno de los factores que se ha manifestado es la ausencia del tejido social, porque los actores políticos, ¿no? Desplazaron
al pueblo, al sujeto social, como el sujeto del cambio, ¿no? Unos lo vieron, por ejemplo, en las invasiones extranjeras. O sea, al final, el tema es, nosotros necesitamos ciudadanos articulados y movilizados para poder garantizar procesos de democratización en Venezuela. Pues de allí la necesidad que tenemos que saber que hay una franja de tolerancia donde los ciudadanos pueden actuar, pueden reclamar. Yo creo que hoy día es claro que tanto para toda hay dos tipos de manifestaciones. Unas manifestaciones que son por derechos, que son por salario, que son por la Carta Social de Derechos que está en la Constitución, y otras manifestaciones que siguen viendo el tema de la ruptura o el tema de la necesidad de marchar para cambiar el gobierno. Y allí hay dos agendas, tanto dentro de los que marchan como por parte de las élites políticas del gobierno y de oposición. Tienen tratamientos distintos. Evidentemente hay unas marchas que son más toleradas que otras, ¿no? Y en ese margen, en esa franja de tolerancia es donde, bueno, tanto la oposición democrática como los movimientos sociales tienen que empezar a generar procesos que puedan fortalecer el tejido social. ¿Cuáles son esos procesos, por ejemplo, Juan Luis? Bueno, parte de esos procesos, por ejemplo, es la relegitimación de las vocerías, de las vocerías. O sea, por ejemplo, hablando del tema laboral. O sea, la CTV tiene más de 21 años sin un proceso electoral. O sea, si le preguntamos al común del venezolano quién es el presidente o quiénes son los representantes de la CTV, nadie los identifica. Identifica más a dirigentes sindicales o a dirigentes sociales y políticos que en la calle encarnan los derechos de los trabajadores, ¿no? Juan Luis, pero si la gente no quiere ni siquiera ser parte de la junta de condominio. Bueno, yo no creo que sea tan así. Yo sí creo que hay nosotros venimos recorriendo el país, específicamente haciendo talleres estos últimos meses en 6 estados, y yo creo que sí hay un sentimiento de que la gente quiere participar y quiere hacer ciudadanía. Lo que sí la gente está alejada es del tema de la política nacional. Sí, cuando para la gente, por ejemplo, en la Sierra de Falcón, no sé si lo comenté la semana pasada, para ahí el tema de la democracia es el tema de la calidad de vida, sobre todo relacionado al tema del agua, porque tienen más de 11 años que no les llega una gota de agua por tubería, y allí casi todas las bases sociales que participaron en los talleres que hicimos allí son apoyan al gobierno nacional, pero ahí hay un problema de servicios públicos que la gente identifica como ausencia de democracia. Para ellos la democracia no es salir a luchar por libertad. Por eso te digo, la democracia es agua, gas y comida. Luz. Exacto, en ese caso. Exactamente, la democracia es, fíjate que en Chile hubo un proceso que se llamó Demanda Chile, donde se construyó un instrumento donde estaban todas las expectativas de cambio, que fue un instrumento que encontró a la sociedad chilena, la sociedad civil chilena, no solamente los que pedían democracia, sino también los que pedían servicios públicos, los que pedían. O sea, aquí, por ejemplo, en este momento el Foro Cívico está impulsando una propuesta que se llama Agenda Social y de Derechos. Bueno, esa Agenda Social y de Derechos busca, en cierta manera, que haya procesos donde la gente se encuentre, porque al final uno pudiese decir, mira, eso es la Constitución. Sí, pero bueno, la Constitución ha sido violada por unos y otros. La Constitución, aunque sigue teniendo una legitimidad política, en tanto y en cuanto, esto es importante recordarlo, fue un proceso que impulsó el chavismo en el 99, luego en el 2006-2007 la oposición salió a defenderla cuando el propio chavismo quiso cambiarla. Y a partir de ese momento la Constitución, cuando uno escucha a la dirigencia de la oposición, todos invocan la Constitución. Es decir, la Constitución es una garantía que ha sido traspasada. O sea, la deriva autoritaria, las expresiones que han habido de autoritarismo en sus distintos niveles, ha sido transgrediendo la Constitución. Uno puede decir, bueno, ahí está la Constitución, sí, pero la Constitución ya no es referencia porque ni sus derechos civiles, ni políticos, ni sociales, la gente siente que están reconocidos. Bueno, pareciera que hay que hacer un ejercicio donde la gente se encuentre. Y para eso hay que entender que la democracia para mucha gente no solamente es el poder votar de manera libre, sino tiene que ver también con expectativas de calidad de vida, ¿no? Eso en los informes de Latinobarómetro en América Latina está muy claro que para América Latina el tema de la democracia no solamente es un sistema de reglas, sino también tiene que ver con calidad de vida. Exactamente, el poder vivir y no tener que depender de lo que uno mismo se procure pagando un camión cisterna, ni tener que
bregar para que te llegue una bombona de gas. Calidad de vida es también democracia. Juan Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad nuevamente de compartir con usted y con quien nos escucha. Juan Luis Sosa es abogado e investigador social, también es sociólogo. 9:48 nos corresponde.